Investigadores de la Universidad de Chile elaboraron la guía para el buen trato de las personas mayores. ¿En qué consiste? Para conocer más nos acompaña Cristian González, director del Centro de Geociencia de Salud Mental y Metabolismo y del profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquitito de esta propuesta y también oriéntenos en esto que tanto nos interesa, porque además la población de nuestros adultos mayores aumenta cada vez más y es muy interesante conocer y saber cómo ayudamos en este mejor trato también. Sí, bueno, el origen de la guía nace a partir de evidenciar una realidad y es que cuando las personas mayores tienden a hacer trámites de distinta índole, muchas veces el trato que reciben es un trato que inconscientemente es del tipo edadista, es decir, que hace una discriminación respecto de la edad. Y por lo tanto, nosotros lo que nos propusimos fue realizar una guía, la trabajamos en conjunto con municipios que atienden personas mayores, y esta guía pretende relevar a partir de evidencia información para que las personas que pueden atender y pueden estar en contacto con las personas mayores entiendan que estos sesgos que son inconscientes existen y puedan tratar de no utilizarlos para tener un mejor trato hacia las personas mayores. Hay, Ese es el origen. perdón, términos que son obsoletos y ofensivos, por ejemplo. Sí, hay ejemplos muy concretos que uno podría utilizar. Y es, por ejemplo, cuando llega una persona a una repartición o a algún servicio público o privado, se le saluda cómo está tatita, cómo está abuelito, ¿no es cierto? Que es una forma de infantilización, es decir, utilizar estos diminutivos. Es una forma de infantilizar a las personas mayores y no es correcto. Hay otras formas también de generar elementos edadistas que refieren a, por ejemplo, cuando llega una persona mayor a atenderse también a cualquier servicio de repartición, la persona que le recibe le habla más lento y con la voz más alta, como gritando, porque se asume que las personas mayores, por el solo hecho de ser mayores, tienen una pérdida de su capacidad auditiva, que es algo que ciertamente ocurre. Hay una pérdida de la audición a medida que envejecemos, pero el envejecimiento es un proceso que es heterogéneo. No todo el mundo envejece de la misma forma y por lo tanto el asumir que necesariamente una persona mayor, por el hecho de ser mayor, tiene una pérdida de capacidad auditiva, también es parte de un sesgo que nos hace tratar diferente a las personas mayores. Y además, cuando uno va envejeciendo, va creciendo, uno no deja de ser ciudadano. Cuando uno se jubila, uno no deja también de ser parte de la sociedad, ¿cierto? Tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes y por lo tanto tiene los mismos derechos, ¿cierto? Ciertamente, de hecho, uno de los elementos que nosotros tratamos de inculcar en la utilización de esta guía es que las personas mayores son sujetos de derecho, no se convierten en un objeto de cuidado, sino que siguen siendo un sujeto de derecho y por lo tanto, a no ser que tengan alguna patología o alguna enfermedad o alguna condición que les impida tomar sus propias decisiones, no debiésemos asumir que este es el caso. Un ejemplo muy concreto de esto también se da con el hecho cuando las personas mayores muchas veces van acompañados a los servicios de salud por hijos o por otros familiares que son más jóvenes, a veces simplemente por un tema de traslado, no por otra cosa. Y cuando se habla acerca de la condición de salud, a veces se le habla al acompañante y no se le habla a la persona mayor, que es la persona que realmente es el paciente. Entonces, las personas mayores, cuando están sanas, tienen todas las capacidades intactas y pueden tener el control absoluto de sus vidas. De hecho, lo que dicen los datos, que es contraintuitivo, es que menos del 20% de la población mayor es realmente dependiente. La gente tiende a tener esta fantasía que por el hecho de ser las personas mayores tienen un nivel alto de dependencia respecto de otros, pero los datos demuestran que esto no es así. Sí, eso es verdad y además nuestra sociedad está envejeciendo, pero uno pudiera decir que con los avances médicos está envejeciendo de mejor forma, estamos viviendo más
y hay que cambiar toda la estructura. O sea, igual de repente, incluso los programas que están hechos en los municipios están hechos con una mirada media estigmatizada con respecto a nuestros adultos mayores. No hay como actividades a la par del resto de los otros grupos etarios, por ejemplo. Hay como un cierto estereotipo. Exactamente, hay un cierto nivel de condescendencia con las personas mayores, donde se asume que el envejecimiento trae aparejado una disminución de capacidades que impide hacer las actividades de la vida cotidiana. Y yo diría que eso es un error. Muchas veces uno escucha, no sé, que a las personas mayores que les dicen que ese sentadito ahí que se va a cansar, ¿no es cierto? Y en realidad el cansancio es algo que nos ocurre a todos los seres humanos, y el cansancio en sí mismo no es algo malo. Por lo tanto, no debiese la probabilidad o la expectativa de que alguien se pueda cansar impedir que esa persona pueda tomar actividades. Porque, entre otras cosas, se ha demostrado también que las personas cuando sienten esta discriminación etaria, esto puede terminar afectando tanto su salud física como su salud mental. En gente que tiene expectativas de vida que son altas, a las personas que han sentido o que sienten un trato discriminatorio respecto de la edad, envejecen de peor forma respecto de aquellas que no reciben este trato más discriminatorio. Por lo tanto, también hay ahí un incentivo para tratar mejor a las personas, porque a la larga también va a incidir en la trayectoria de sus vidas. Oye, y lo otro que es súper importante, yo creo que uno no tiene que suponer lo que le gustaría a los adultos mayores o a los papás de uno. Por ejemplo, uno a veces supone que los abuelos son felices cuidando a los nietos y a veces no es así. Exactamente. De hecho, hay un término que refiere a eso, que es la esclavitud del abuelo, ¿no es cierto? Los que hemos tenido la suerte, cuando hemos sido padres, de poder contar con que los abuelos a veces nos echen una mano, no es lo mismo que un abuelo te pueda ayudar en una situación particular, una situación que está muy contenida, respecto de depositar sobre las personas mayores la crianza, el cuidado de los hijos o de las personas que viven con uno. Uno entiende que efectivamente cada familia y cada grupo humano tiene sus propias características, y las decisiones a veces son complejas, pero también hay que entender que el hacerse cargo de una persona pequeña para una persona mayor, evidentemente lo hacen con mucho cariño, con mucha dedicación, pero también puede tener un costo cuando es algo que es permanente y si se vuelve crónico, ¿no? O sea, planteárselo de manera madura como adulto, decirle, papá, tengo un apuro, tengo una dificultad, échame una mano, pero no llegar como decir, con el niño, decir, ay, él te va a quedar con el tatita, digamos, que son formas distintas de plantearlo. Como suponer, Sí. suponer que el abuelo tiene la obligación de cuidar a tu hijo, digamos. Sin duda, pareciera ser que es parte de una descripción de labores, cuando uno se convierte en una persona de la tercera o cuarta edad, que parte de la descripción de tareas de ese rol es hacerse cargo de los nietos o de personas menores. Y en estricto rigor se entiende que uno pueda recibir ayuda y pueda pedir ayuda de los mayores, pero no es ni de cerca su responsabilidad principal. Nos falta mucho. Oye, y en lo más práctico, yo también, aquí en nuestra nomenclatura, digamos, de los trámites, en otros países como en Europa, por ejemplo, el carné, el DNI no se tienen que renovar cada 3 o 4 años en determinada edad, se lo renuevan hasta el infinito, digamos. En España, por ejemplo, si un señor sobre 65 años va a renovar su carnet, no tiene que ir nunca más, digamos. En eso también nos falta avanzar, en el papeleo. Sí, evidentemente hay una serie de trámites que podrían extenderse tal como tú dices, y yo creo que en el fondo, bueno, hay una discusión abierta. Yo creo que el país está pasando en este minuto a través de una discusión
que es bien relevante. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un grupo que es la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile, justamente pensando en cuáles eran la mejor forma de que en los borradores de la nueva constitución que se están preparando, el primero y ahora el segundo, pudiese quedar definido que efectivamente las personas mayores son sujetos de derecho y que estos derechos no caducan por el hecho de dejar de trabajar. Así que parece un contrasentido, ¿no es cierto? Que una persona por el mero hecho de dejar de tener una actividad remunerada pierda sus derechos de ciudadano. No son dos cosas que son completamente diferentes y que no debiesen tener como una estructuración dependiente la una de la otra. Por lo tanto, efectivamente creemos que el país está en este minuto en una encrucijada en donde debe repensar esto para hacia el año 2050. Uno de cada tres chilenos va a ser mayor de 65 años, por lo tanto las decisiones que tomamos hoy nos van a afectar a nosotros mismos. Nosotros ya estamos, somos parte de una sociedad que está envejeciendo a una tasa acelerada y las proyecciones muestran que tenemos que rápidamente retomar y retomar el curso y hacer cambios, porque dentro de nada nos vamos a tener que hacer cargo de situaciones que podrían ser más complejas de no tomar las decisiones indicadas. Cristian González, muchísimas gracias por este tema. Nos reencontramos en cualquier momento. Que estés muy bien. Gracias a ti.